cuáles son los principales motivos por los cuales tienes que acudir a urgencias durante tu embarazo. Uno de ellos es el sangrado. Cuando es puntual y en forma de gotitas, no hace falta acudir al hospital. Pero si este cada vez va en aumento, estas gotitas iniciales están aumentando, tras cada vez que vamos al baño a hacer pipí, al limpiarnos, hay sangrecita, va en aumento, no cesa, es igual o superior a una regla, hay que acudir a urgencias. Esto en el primer trimestre sobre todo nos puede indicar una amenaza de aborto y siempre hay que vigilar cómo está el bebé. Cansancio excesivo. Durante el primer trimestre sobre todo vas a notar que estás más cansada debido a los cambios hormonales, pero si este cansancio va en aumento, te sucede todos los días y te notas que estás muy cansada y te cuesta realizar tareas del hogar, salir a la calle a comprar o salir a la calle a dar un paseo, a estar con gente que tienes ganas de ver, entonces este cansancio hay que consultar porque puede ser para saber si todo está bien o, por ejemplo, para descartar que tengas una anemia. Otro de los motivos son los mareos. Si este sucede de manera puntual, no has perdido la conciencia, solo ha sido como un mareo que has tenido que pararte un poco o sentarte y se ha pasado en unos segundos, no tienes por qué acudir al hospital. Pero cuando este mareo es más frecuente, o necesitas tumbarte en el suelo con los pies para arriba, o si has perdido la conciencia, hay que ir al hospital para valorar que tanto tú como el bebé estáis bien. Si te sucede una presión constante en la zona baja del abdomen, que no cede en reposo ni con cambios de posición y estás de menos de 37 semanas sobre todo, es un motivo para ir a urgencias. También te puede suceder, sobre todo si ya estás de 37 semanas, ya tienes un embarazo a término, que notes mucha más presión en la pelvis. Esto es debido al encajamiento de la cabeza de tu bebé en el canal del parto. Así que a lo mejor puede que acudas a urgencias y te digan que todo está bien y está relacionado más con el mecanismo del parto. Si tienes fiebre de más de 38 grados. Hablamos de fiebre cuando tienes 38 o más grados. Si tienes de 37,5 a 37,9, pero te notas que tienes el cuerpo destemplado, que no te encuentras bien, entonces sí puedes ir a urgencias para valorar qué te sucede. Pero la fiebre sola y aislada, sin ningún otro tipo de sintomatología, es más o igual a 38 grados. Cefalea. Si tienes dolor de cabeza persistente y que no cede, es un motivo para ir a urgencias, al igual que lo es si tienes visión borrosa. Estos dos nos pueden indicar, por ejemplo, que tienes tensión arterial alta. Tensión arterial. Durante el último trimestre de embarazo se puede producir un aumento de la tensión. Si tienes más o igual a 140 en la sistólica y más o igual a 90 en la diastólica, tienes que ir a urgencias. Eso sí, antes tómate la tensión por lo menos 2 veces, separadas unas horas entre una toma y otra, y hazlo en un ambiente relajado y tranquila. Golpes en el abdomen o caídas. Si te sucede alguna de estas cosas, tienes que ir al hospital para comprobar que el bebé está bien. Rotura de bolsa. Cuando rompes la bolsa amniótica hay que ir al hospital, pero la rapidez con la que tienes que acudir depende del color. Si quieres saber más sobre la bolsa amniótica, hay un apartado específico en la que vamos a hablar de ello. Contracciones de parto. Cuando nos referimos a contracciones de parto, son aquellas que son dolorosas, rítmicas y cada vez aumenta más su intensidad. Si estás de menos de 37 semanas, es un motivo para ir rápidamente al hospital, sobre todo si estás de menos de 35 semanas. ¿Por qué? Porque hay que tomar medidas si esto puede suponer una amenaza de parto prematuro. En el caso de que ya estés a término, es decir, de más de 37 semanas, esto es un motivo de inicio de parto. Pero tranquila, si es tu primer embarazo, puedes ir al hospital cuando ya tengas hasta 4 horas, 5 horas de contracciones regulares en casa. Si es el segundo, si hay que ir más rápido, 1 hora, 2 horas, o incluso puede que no te dé tanto tiempo porque a veces avanza mucho más la dilatación. Esto ya es un poco subjetivo y depende de cada mujer. Pero lo dicho, si empiezas con contracciones de parto más de 37 semanas, no es un motivo para ir rápidamente y urgentemente al hospital. Es mucho mejor si aguantas en casa las primeras horas y acudes al hospital con un parto activo, que es cuando ya estás de unos 4 centímetros, el cuello borrado y con contracciones regulares. Disminución de movimientos fetales. Este es otro de los motivos por los cuales tienes que ir a urgencias, ante la disminución de los movimientos de tu bebé o sobre todo si notas un cese brusco de su actividad.
Pero vamos a hablar más profundamente sobre este tema tan delicado y tan importante durante tu embarazo. Los movimientos fetales no se perciben por igual en todas las mujeres. Cada mujer tiene una percepción subjetiva de los movimientos que hace su bebé. Sabe si se mueve más tras una comida, tras algún alimento en concreto que comas o tras hacer alguna actividad. Y sobre todo puede que lo notes mucho más cuando te vas a la cama a dormir. ¿Por qué? Porque al estar más relajada y más tranquila percibes mucho más su movimiento porque estás más pendiente. Tampoco se nota por igual al principio del embarazo, cuando ya estás de unas 18 semanas o 20 semanas, que vas a notarlo más que cuando estás de 39-40 semanas. ¿Por qué? Porque el movimiento que puede hacer en el útero es menor porque tiene menos espacio, porque ya es más grandecito. Ahora bien, ¿cuándo tienes que ir a urgencias porque haya una disminución de movimientos fetales? Pues bien, vamos a ver una serie de recomendaciones que tienes que hacer antes de acudir al hospital. Porque puede ser que estés más nerviosa, más asustada o que sea un momento puntual en el que has notado que hay una disminución pero realmente tu bebé está bien. Entonces se aconseja que hagas estas recomendaciones y si sigue igual, entonces sí hay que ir al hospital. Relájate. Cuando estás haciendo una actividad no vas a notar igual los movimientos de tu bebé que cuando estás relajada y tranquila antes de acostarte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al realizar una actividad vas a notar solo los movimientos más bruscos y más fuertes de tu bebé. Y esto es lo mismo que pasa si estás nerviosa y si estás intranquila. Te vas a agobiar, no vas a notar tan bien los movimientos de tu bebé, los cuales son más suaves y más relajados que los bruscos, así que por eso lo principal que tienes que hacer ante esta situación es relajarte y calmarte. Túmbate de lado, se perciben mucho más los movimientos cuando estás tumbada en alguno de los lados, ya puede ser el derecho o el izquierdo, que si estás tumbada boca arriba. Toma alimentos ricos en azúcares, como pueden ser zumos, chocolate, galletas. ¿Por qué? Porque tienen glucosa y esto estimula a tu bebé. Estimula tu barriguita. Tócate la barriguita, haz caricia, habla con tu bebé, estimúlalo. Esto va a aumentar los movimientos. Si tras estas cosas que hemos visto no aumentan los movimientos de tu bebé o notas que siguen siendo disminuidos, entonces tienes que acudir a urgencias. ¿Qué quiere decir un cese brusco y repentino? Pues que previamente estabas notando tan normal a tu bebé, estabas relajada, tranquila, y de repente te estimulas, te mueves, tomas algo que tenga glucosa y no notas absolutamente nada. En este caso sí hay que ir mucho más rápido a urgencias porque hay que comprobar que tu bebé está bien. No quiero que te alarmes, solo quiero que sepas que tienes que acudir al hospital. Cuando llegues al hospital te hará una ecografía y se te pondrá un monitor fetal para comprobar cómo está tu bebé. Recuerda que la percepción de los movimientos fetales, como hemos visto, es muy subjetiva. Por regla general se suele notar más tras las comidas y sobre todo cuando estás en reposo. ¿Has notado en algún momento que tu bebé no se mueve tanto como antes? ¿Te ha pasado que notabas mucho más a tu bebé cuando estás en el segundo trimestre que cuando has entrado en el tercer trimestre? Bueno, madraza, seguro que esta información te ha venido muy bien para saber cuáles son los síntomas principales por los cuales tienes que ir al hospital. Si quieres saber más información o que profundicemos en alguno en concreto, solo tienes que decirlo. También me gustaría saber si hay algún motivo por el cual has tenido que ir a urgencias durante tu embarazo. Cuéntaselo también a otras mamis para saber bien entre todas qué se puede hacer ante esa situación.